Muy buen día, ¿cómo están? Arrancamos agenda parlamentaria hoy lunes, ya estamos iniciando la semana, una semana que anuncian de nuevo temperaturas elevadas para lo que va a ser esta primera semana del mes de febrero que vamos a dar inicio en los próximos días. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a hacer una irrupción, porque vamos a hablar con el doctor Julio Mazzoleni, quien la semana pasada había presentado su libro donde detallaba acerca de la gestión que tuvo y los momentos que pasó durante su administración como ministro de Salud, creo que debe ser en uno de los peores momentos de lo que fue la pandemia al inicio, donde uno no sabía cómo administrar una realidad, desconocimiento de muchas cosas en cuanto a cómo el virus se presentaba, cuáles eran los métodos de prevención de la enfermedad, bueno, tantas cosas que desconocíamos en ese momento y la necesidad también de contar con los insumos y las camas de terapia en la brevedad posible. Ya estamos en comunicación con el doctor Mazzoleni. Doctor, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Luis. Un gusto estar contigo, con la audiencia, a las órdenes para cualquier consulta que tengas. Doctor, ¿cuándo decidiste escribir un libro? Bueno, la verdad que la idea estuvo rondando ya muy poco tiempo después de haber dejado el cargo del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? En general tenía que ver con una necesidad que yo sentía de realizar un cierre y de poder hacer un contacto directo con mucha gente que seguramente está interesada en conocer los pormenores de las dificultades que se llevaron adelante en el Ministerio de Salud, particularmente en tiempos de pandemia. Y de hecho el libro es un esfuerzo por llegar directamente a la población, sin distorsiones, sin tergiversaciones, respecto a la perspectiva de un testigo privilegiado como lo he sido yo, y tratar de hacer entender a la gente el contexto general tan difícil que vivíamos, las dificultades del Ministerio de Salud Pública y el contexto también de lo que tiene que ver con la burocracia pública y factores políticos y económicos muy poderosos que influenciaron de alguna manera positiva o negativamente el desarrollo de nuestros esfuerzos ante la pandemia. Uh-huh. Precisamente, doctor, Irrupción, el libro tiene el título de esa manera, y algunos críticos que cuestionaron tu administración en su momento han expresado que el nombre no tenía que ser Irrupción, sino Corrupción. ¿Qué le respondes a ellos? Bueno, que son picardías propias de gente que tiene posiciones tomadas, ya sea porque tiene una simpatía política, o porque a veces somos un poco viscerales respecto a eso y que no tienen el rigor del análisis económico. Incluso el único episodio de investigación en este momento tiene que ver con una empresa por fuera del Ministerio de Salud Pública, no por dentro. No solamente no ha habido ningún daño patrimonial, sino que además el ministerio ha cobrado una póliza respecto al anticipo de la entrega y además otra póliza que tiene que ver con la indemnización por el contrato final no cumplido. Por eso te diría, además, que el Ministerio de Salud ha sido el único organismo del Estado que desde el mes de abril del 2020 tiene un portal con base de datos abierta para total transparencia, no solamente de todo lo que compró, de todo lo que utilizó de una parte de la ley de emergencia, sino incluso de todas las donaciones que también llevan un esfuerzo enorme de coordinación y gestión. Uh-huh. Doctor, una de las cuestiones que tiene que ver con su salida, ¿sí? Como para conocer, o no sé si podemos conocer algunos detalles más, pero ¿en qué momento, por qué saliste en ese momento? ¿Qué es lo que ya no pudiste administrar como ministro, entonces se dio tu salida? Sí, en honor a la verdad, y lo cuento en detalle en el libro, mi posición en ese momento era mantenerme en el cargo porque sentía, primero, que no era el momento de salida, porque había demasiados procesos en curso que iban a llevar eventualmente a la llegada de insumos, también de vacunas. Esos procesos, al cortarse, corren serio riesgo, ¿verdad? Aparte, tampoco es una posición mía salir en momentos difíciles y francamente a lo largo de la gestión hubieron otros momentos mucho más duros que ese.
pero al llegar más adelante se me presentaron otros tipos de, datos y de posiciones, entre ellas una muy válida que tenía que ver con el hecho de que necesitábamos un buen relacionamiento con el Parlamento Nacional, porque había una serie de normativas que aún debían gestionarse para asegurar la provisión sobre todo las vacunas, pero también de otras cosas. Entonces, eso representaba un lastre muy importante en el relacionamiento del Ejecutivo con el Parlamento. Y además estábamos viviendo un momento de mucha tensión social y bueno, se planteó que mi salida podría contribuir de algún modo a la pacificación. Y bueno, es bien sabido que muchas veces los funcionarios somos un poco fusibles políticos ante determinadas circunstancias. Uh-huh. Doctor, el cargo conlleva muchísima responsabilidad y en el momento donde estabas también la responsabilidad era mucho mayor porque se tenía que enfrentar rápidamente o reaccionar ante una pandemia que empezaba a costar vidas de muchos paraguayos y paraguayas. En ese momento dado, cuando iniciaba la pandemia, ¿hubo alguna especie de información que vos conocías de que había gente que quería sacar provecho en cuanto a ventas de insumos, de medicamentos? Era el momento un poco de generar, de ganar plata, como se dice habitualmente, doctor. Luis, el Ministerio de Salud representa un organismo del Estado con innumerables intereses económicos. Esa situación que estás planteando no se circunscribe solo a la pandemia, es prácticamente la cotidianidad del Ministerio de Salud. Constantemente uno debe estar defendiendo los intereses de la nación y la institución, de ciertos actores políticos que generan tráfico de influencia o de ciertos empresarios que no son la mayoría naturalmente, pero que también a veces tratan de generar presiones para obtener siempre la ganancia en licitaciones o algunas veces tratar de torcer el camino, ya sea a nivel de funcionarios o simplemente a través incluso de presiones mediáticas, ¿verdad? Entonces, esa es una constante, incluso el rechazo digamos, insumos o medicamentos que nos reúnen las especificaciones técnicas es una cotidianidad en el Ministerio de Salud. Las multas, la anulación de procesos, etcétera. Entonces, definitivamente, eso probablemente escaló a mucho mayor tamaño y también gravitación para el público en general durante el tiempo de pandemia. Uh-huh. Doctor, en este momento, bueno, la salud, que ha sido siempre una cuestión que representaba un déficit para cualquier gobierno porque no se podía llenar todo lo que se tenía que llenar en poco tiempo y había cada vez más deudas. La salud pública actualmente, ustedes como administradores en su momento, nadie se acercó a ofrecerte algún negocio, doctor, decir, bueno, vamos a hacer esto por intermedio de alguien, decir, bueno, la salud pública mueve mucha plata, y entonces podemos hacer este tipo de negocios. ¿Nunca rechazaste o se te pasó por la cabeza aceptar este tipo de recomendaciones? Me parece muy tonta nomás a veces la pregunta, pero necesito preguntar eso, doctor. Sí, claro, no, absolutamente, Luis. Mira, en honor a la verdad, al inicio de mi gestión hubieron un par de personas, incluso algún político o empresario, fue rechazado categóricamente y con el tiempo ni siquiera ya me abordaron porque entendieron claramente cuál era mi posición, ¿verdad? No puedo descartar que lo hayan intentado y seguramente lo habrán hecho a niveles un poco más bajos, ¿verdad? Pero esa es una constante y me ha tocado anular procesos, cambiar incluso cuestiones que consideré poco claras por mi prerrogativa como administrador, que puedo hacerlo en determinada instancia de los procesos de licitación cuando no me resultan claros, ¿verdad? Lo hemos hecho, solamente que no adquirieron ribetes mediáticos porque seguramente no tenían el interés. Pero eso le ocurre a cualquier funcionario del Estado. Recordemos que el Ministerio de Salud es uno de los ministerios que tiene muchísimos procesos desde infraestructura, medicamentos, insumos, oxígeno, alimentos, todo tipo de compras, ¿verdad? Entonces resulta muy apetecible para muchas personas.
y hemos tenido que rechazar a muchos, ¿verdad? Algunos con firmeza, otros con creatividad, otros con juego de cintura, pero sí, constantemente desfilaban por el ministerio o lo intentaban hacer algunos actores políticos y también algunos empresarios. Uh-huh. Colorados, me imagino, los políticos, o de todos los De partidos. de todo, Uh-huh, de Luis. todo. Te aseguro que no hay que generalizar porque Uh-huh. no puedo decirte que han habido políticos y empresarios de primer nivel que han intentado colaborar, que han sido flexibles, que nos han ayudado en estos tiempos difíciles. Pero te diría yo que la corrupción y el tráfico de influencia no tiene color ni tampoco se circunscribe al ámbito solamente. ¿Y por qué no denunciaste, doctor, eso? Porque a veces es muy difícil probar esto, Luis, o en realidad siempre es muy difícil probar, porque a veces es tu palabra contra la palabra de alguien más, o incluso cuando tenés testigos, significa comprometer a un tercero que a lo mejor no está dispuesto a pasar por el riesgo. Recordemos que un ministro no tiene fuero, Luis, y un exministro menos. Tampoco tengo una plataforma política que pueda darme algún tipo de apoyo, dado que yo no estoy afiliado a ningún partido político. Y finalmente tampoco puedo acogerme al respaldo de la libertad de prensa o una defensa corporativa, porque tampoco soy periodista. Entonces, uno debe hacerlo con mucha inteligencia. Y bueno, ojalá el tiempo pueda permitirme también poder hacer denuncias un poco más concretas, pero sobre la base de evidencia. Bueno, cuando vos decís que no tenés fuero, quiere decir que una persona que tenía fuero, entonces tenía... No. Ajá. Los secretarios Ya. de Estado no tienen fuero. Ya sé, pero y justamente el que ofreció ese tipo de negocio tenía fuero. Y frecuente, cuando son los actores políticos, sí. Cuando son, por ejemplo, algunos empresarios o algún otro intermediario, no lo tienen, pero bueno, igual es muy difícil de probar porque naturalmente las personas que están habituadas a este tipo de cuestiones son muy astutas, ¿verdad? Y tienen un modus operandi que, bueno, donde precautelan toda la posibilidad de cualquier denuncia, ¿verdad? ¿Qué tipo de negocios te habían planteado, doctor? No, de todo. Muchas veces es un poco más maquillado y otras veces es un poco más brutal, digamos, algo. Pero como te digo, a mí muy poco me llegaban, salvo al comienzo, como te dije, después tenían claramente la línea. Las adjudicaciones del Ministerio de Salud Pública eran claramente orientadas a la mejor oferta. Intentábamos siempre mejorar todo lo posible. Tuvimos dificultades muy grandes, Luis, sobre todo en esta compra de insumos, porque recordemos al público en general que hubieron 3 compras por vía de la decepción que cayeron porque no hubo oferentes. Y en ese momento de tanta incertidumbre mundial, donde se requisaban los productos, donde vos no tenías garantía de que lo que comprabas era lo que te ofrecieron. Y si comprabas y venía en camino, no sabías si iba a llegar. Muchos empresarios también, lo entiendo, no estaban dispuestos a correr el riesgo. ¿Cree que se está haciendo justicia con Justo Ferreira y todo lo que significa la familia Ferreira, que fueron uno de los acusados, sospechados de tener este tipo de irregularidades en el ofrecimiento y en la venta de insumos al ministerio? Yo lo que creo es que eso debe dirimirse en el ámbito natural, en el órgano natural, primero de investigación y después del procesamiento propiamente, que es la justicia, ¿verdad? El Ministerio de Salud ha hecho las denuncias correspondientes ante la Fiscalía una vez que ha detectado las anomalías, porque el Ministerio no puede hacer una denuncia hasta que no le consta en el ámbito natural, que es cuando vos, Luis, por ejemplo, me presentás el producto y en ese momento yo me doy cuenta que no es el apropiado. Yo no puedo hacer una denuncia de un producto que está, por ejemplo, en tu depósito, ¿verdad? En todo caso, hay otras instituciones que se dedican a eso. Entonces, nosotros hemos respetado los plazos administrativos y jurídicos, hecho las denuncias pertinentes y prueba de que lo hemos hecho bien es justamente lo que te mencionaba al comienzo de la entrevista, que tiene que ver con las pólizas que han sido ejecutadas en favor del ministerio.
Ujú. Bueno, para ir finalizando, doctor, en un momento dado se había anunciado cuando empezabas tu gestión y se veía que la gestión estaba encaminada de manera aceptable, decían, bueno, Mazzoleni es un fijo candidato a senador nacional. Hoy las cosas cambiaron, ya no pensás en una candidatura electiva, a un cargo electivo. Bueno, mira, lo he pensado mucho, Luis. En mi asunción al cargo, he mencionado que yo venía para hacer los cambios, las reformas difíciles que muchas veces no tienen rédito económico ni político. Y por eso un outsider como yo, una irrupción de un outsider como yo, creo que era algo beneficioso, aunque tiene también sus desventajas, para poder hacer estas reformas tan requeridas. Y dije que no lo iba a usar como un trampolín para una cuestión o una carrera política posterior, ¿verdad? Vine a cumplir una tarea y la hice, ¿verdad? Mi salida prematura quizás podría haber generado algún tipo de duda, pero yo no pienso en el corto plazo, por lo menos, en una carrera de ese tipo, ¿verdad? Sí me gustaría en el futuro, un poco más lejano, ojalá pueda volcar la experiencia que he adquirido, porque a mis conocimientos y los activos que traje al cargo se han sumado experiencias muy importantes en el ámbito del manejo administrativo de los problemas que tiene el Ministerio de Salud aún por delante, y también de la diplomacia en salud que nos ha posicionado sumamente bien afuera. Hasta nuestra llegada en ciertas áreas como el ámbito de la lucha contra el tabaquismo, por ejemplo, el país pasaba vergüenza, era el más rezagado de todo. Y hoy estamos a la vanguardia al punto que íbamos a ser sede de la PRECOP, la instancia donde se discuten las distintas políticas de salud contra el tabaquismo en el Paraguay. Y eso se interrumpió solamente por la pandemia, ¿verdad? Y así sucesivamente, una serie de normativas también que se han instalado al margen del crecimiento inmenso, inédito, en términos de atención primaria de salud, de terapia intensiva, solo por citar algunas cosas. Tampoco te ofrecieron entonces ningún tipo de candidatura, no, no hay nada de Eh, eso. Estuvimos valorando con algunas personas, pero solo a un nivel muy superficial. También estuve considerando otros proyectos que son los que están de alguna manera predominando en este momento. Ahora estoy abocado totalmente a mi práctica médica, que había dejado para asumir el cargo. Y bueno, y con la consideración de otros proyectos que sean compatibles con eso, pero que tengan un impacto un poco mayor. Ya. Doctor, ¿cómo calificas la gestión del presidente a 3 años de la gestión ya prácticamente que se cumplió y bueno, vamos al camino al cuarto año? Yo creo que como cualquier administración tiene altas y bajas, ¿verdad? Creo que ha tenido logros muy importantes en el ámbito justamente normativo, en el ámbito de infraestructura, la parte vial, en la parte de salud. El crecimiento ha sido inédito, ¿verdad? Si uno audita esto y lo hace desde un punto de vista riguroso, despojándose de la línea editorial de algunos medios de comunicación o de cuestiones políticas, se va a dar cuenta que el crecimiento en salud, por ejemplo, en términos de la brecha de recursos humanos, en términos de la brecha de infraestructura, de atención primaria de salud, de terapia intensiva, estamos hablando de 25%, 300% de normativas, todo tipo de cosas realmente, y incluso en el área administrativa, un ahorro de 20 millones de dólares en 70 ítems esenciales, una reducción del 30%, aún 5 años después en medicamentos oncológicos de todo tipo, o sea, realmente. Y la informatización de todo el sistema de salud, la gente olvida eso, pero hoy tenemos más de 30 hospitales y eso nos permite tener la transparencia de que si vos, Luis, vas hoy al Hospital Barrio Obrero, por ejemplo, a consultar, yo voy a saber desde el Ministerio de Salud quién te prescribió qué medicamento, cuánto retiraste, y el hospital va a poder planificar con seguridad ahora cuál es realmente su requerimiento para el año que viene. Todo eso no existía. A la par de que vas a esperar, en vez de 4 horas o 3 horas y media, vas a esperar a lo mejor 30 minutos. O sea, la calidad de tu atención también está significativamente mejorada. Pero falta muchísimo salud. Doctor, te agradezco mucho tu amabilidad, gracias por atendernos y será hasta otro momento. Muy amable. Gracias, Luis. Mucho éxito en tu programa y gracias por permitirme comunicarme con tu audiencia.
Gracias, doctor Julio Mazzoleni. Hace semanas atrás, días atrás, presentaba su libro Irrupción y hablamos sobre esto y algunas cosas más aquí por Canal 5 Días a través de Agenda Parlamentaria. Cerramos la edición de este día, nos reencontramos mañana. Hasta la próxima.